La medicina del deporte ha avanzado mucho en el mundo en general, pero no así en nuestro medio. Son muy pocos los deportistas de alta competencia que se realizan un examen completo al año. Otros solamente en casos de viajes o enfermedades, pero no lo hacen de forma regular. Estos deportistas que compiten y conviven con enfermedades no diagnosticadas ganan campeonatos. Imagínense cómo sería con un control básico, con un control médico adecuado, además combinando con los médicos y los deportes que practican. Y además, si tenemos laboratorios de forma adecuada, podemos con seguridad mejorar su rendimiento deportivo. Para este objetivo debemos tener a los profesionales de salud con el conocimiento necesario de un deportista y además laboratorios bien equipados, pero principalmente tener la costumbre de estos deportistas que deben controlar su salud rutinariamente para competir mejor. El día de hoy tenemos un invitado especial, es el doctor Enrique Kurt Cosiner, quien es director del Laboratorio Médico Cosiner en la red de la tarjeta inteligente de salud. La temática de hoy, amigos, es laboratorios y fútbol. Estén muy atentos y quédense con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Sea bienvenido a Clínica de Campeones. Muchas gracias, agradezco la invitación de los médicos y de ustedes para poder expresar algo y lograr el objetivo al que he venido. Claro que sí, doctor, gracias. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por participar en el programa y por ilustrar con todos tus conocimientos al respecto de esto que es deportes y laboratorio médico. Es decir, hoy día vamos a ver qué exámenes son necesarios, por qué es necesario. ¿Será que los jugadores deportistas de cualquier deporte necesitan hacerse exámenes de sangre, necesitan hacerse exámenes hormonales u otros laboratorios orina, etcétera? ¿Y por qué necesitamos esto? ¿Cuán importante es para el deporte de alto rendimiento? Y con eso partimos con la siguiente pregunta, Enrique. En el deporte de alta competencia, ¿es necesario realizarse exámenes de sangre, laboratorio, sangre? ¿Y por qué es importante? Sí, es necesario realizarse en los laboratorios. Hay reglamentos incluso en todas partes del mundo donde exigen que los jugadores tengan que realizarse exámenes antes de entrar en competición y en competiciones altas donde hay competencia, dineros de por medio y contrataciones de alto volumen económico. Entonces es importante hacer el panel en las pretemporadas y terminando las pretemporadas. Obligado a hacerles un panel exclusivo al jugador. Entonces es necesario, ¿no? Claro, sí. Yo recuerdo que en todo campeonato internacional, Conmebol, Copa Libertadores, lo que sea, es necesario enviar a Conmebol una lista de exámenes que soliciten, ¿no es cierto? Sí, igual aquí en la Federación Boliviana de Fútbol. También, exactamente. Sí, para también, la liga que para la inscripción del jugador, de los equipos. Sí. Tienen que ir con todos sus análisis, pero eso ya es hace años, no sé qué. No, sigue vigente, no sé si se está realizando al 100%, pero sigue vigente. Y además, en los laboratorios, en todos los deportes de olimpiadas, también es necesario hacer estos Claro, exámenes. Sí, en todos los de alta competencia, todos hasta en las federaciones, en la A, en la B, en las toditas. ¿Por qué? Porque los jugadores tienden a enfermarse, tienden a bajar su rendimiento. Es por eso que nosotros no podemos tener un Maradona, ¿no? O un Messi, porque no les damos la atención en la salud. Respecto al laboratorio, que es lo principal, lo esencial. Entonces, doctor, bueno, estamos hablando de la parte profesional, pero ¿qué pasa con el deporte recreativo? ¿Será necesario que los deportistas aficionados se realicen controles de laboratorio? Sí, es una buena práctica. Efectivamente, no van a competencias. Ya. No, ellos no compiten para campeones, ¿no? Pero sí es necesario que uno voluntariamente se haga. Ya. Hoy en día el laboratorio ha abierto sus puertas. Esencialmente el mío. Hemos abierto las puertas para que una persona corriente, sin necesidad de ir a un médico, se haga un control de su colesterol, su glicemia, su ácido úrico, etc. Entonces, venga, señor, quiero que usted me haga, y le hacemos, le aconsejamos y mandamos donde el especialista.
para que el endocrinólogo o el médico deportólogo o el médico pueda hacerle un tratamiento y aconsejarle de la alimentación, ¿no es cierto? Eso también. Entonces, es ese es voluntario. Claro. Hoy en día, los médicos, el fútbol, los dirigentes, las federaciones, se han olvidado de los análisis clínicos. Ya. Entonces hay equipos como los grandes de Bolivia, que salen campeones, que son 3 o 4, ellos sí hacen. Claro, Hacen son un constantes. control. Y lo importante es cuando contratas a un jugador, ¿no? Claro que sí. A veces lo que se fija es que metió 10 goles en el anterior campeonato, pero no se fija que estaba enfermo, ¿no? Que él se superaba o se tomaba su calmantito para entrar a jugar feliz y meter un gol. Claro. Pero no vamos No al es lo fondo, ideal. ¿no? Entonces contratamos, por ejemplo, ese es un déficit que tenemos. Contratamos jugadores y no les hacemos sus análisis que se deben realizar, que nos da muchas pautas y nos clarifica, principalmente al médico del equipo, le clarifica todo lo que tiene el jugador, le está viendo el alma al jugador, en otras palabras. Exactamente. Entonces, eso es lo que interesa. Y justamente lo que decías, Enrique, hay algunas personas, yo soy una de ellas, que nos hacemos exámenes rutinarios, sin necesidad de hacer deporte. Un examen cardiológico, exámenes de sangre, que son como 15 exámenes básicos, ¿no? Pero además, si haces ejercicio, en otros países, antes de entrar a un gimnasio, por ejemplo, te piden un laboratorio básico para ver si estás apto o no estás apto para hacer una práctica deportiva. Y eso es a lo que va mi siguiente pregunta, Enrique. ¿Cuáles son estos exámenes básicos, son recomendados para un deportista aficionado, para un deportista amateur, para un deportista que quiere competir en la 5K o en la 10K, para un raquetbolista que quiere jugar el campeonato de su club o un basquetbolista que va a correr, que va a participar en el campeonato del barrio? ¿Cuáles son estos exámenes básicos? Los básicos son de acuerdo a la necesidad de cada persona. Sin embargo, lo básico es ver un hemogramita, ver su examen general de orina, ver sus colesteroles, colesterol bueno, el malo, HDL, LDL, ver un hepatograma, por ejemplo, para ver si está haciendo un ejercicio que no lastime su Un hígado. hepatograma nos referimos a exámenes de función del hígado. Del hígado, ¿no? Un hepatograma, una función del hígado, transaminasas, Azúcar. bilirrubinas, glicemia, Azúcar en sangre, azúcar cómo azúcar en está. sangre. ¿No es cierto? Importante es el hemograma, ver glóbulos rojos, si tiene capacidad de oxigenar, porque los paceños y alteños tenemos eritrocitosis de altura, entonces nuestro oxígeno está bloqueado. Claro, exacto. Sin embargo, acostumbramos nosotros al glóbulo rojo a que fije el hierro y la hemoglobina empieza a mandar más oxígeno. Entonces, por eso se acostumbra. Ahora tenemos equipo profesional en el alto. Entonces, estamos atendiendo esas cosas. Igual ocurre aquí en La Paz. Pero, sin embargo, Nils, sí, yo te cuento que la experiencia en el laboratorio es de que de México y de otros países latinoamericanos han venido al laboratorio con su preparador físico a prepararse para las Olimpiadas por supuesto, de Brasil a Bolivia. Qué interesante. Y los ciclistas también de México y todos esos vienen. ¿Por qué? Ahora nosotros decimos si están errados o no. Sin embargo, el glóbulo rojo que nosotros tenemos los bolivianos o los paceños y los alteños no tiene mucho oxígeno, ¿no ve? Tiene poca hemoglobina. Es más eritrocitosis que el cerebro ordena a fabricar. Sí. Sin oxígeno. ¿No ve? Pues somos moraditos algunos. Pero el que viene del bajo viene a llenarse de glóbulos rojos, porque el cerebro ordena, no hay mucho oxígeno, glóbulos rojos, y esos glóbulos rojos son llenos de oxígeno. Entonces van a competir. Le ayudan en la competencia, claro, ¿verdad? Porque en el llano, Nils, sabemos que los glóbulos rojos, una persona que tiene 4,5 millones es brillante. Y aquí 4,5 millones es anémico. Entonces, es verdad, entonces ellos vienen a cargarse de glóbulos rojos. Así es. Para ir a competir y sacan medallas, todo eso es importante, por eso que incrementemos eso en Bolivia. Y Bolivia se puede abrir como un entrenamiento, La Paz principalmente y el Alto, como un entrenamiento de grandes competidores. Así es. Doctora, ahora,
coméntenos cuáles son los exámenes que son fundamentales para las personas de alta competencia, esos deportistas que compiten y tienen un rendimiento excelente, pero cada cuánto también se tienen que realizar todos estos exámenes que usted nos va a decir. A ver, el panel inicial, ¿no ve? El panel inicial son la glicemia, colesterol, toda lo que ya nos trama había de mencionado. ya exámenes de orina, todo. Pero a eso complementamos otros exámenes que son las pruebas hematológicas. Ya. Ver cuánto se ha fijado el hierro, cómo está la hemoglobina, desmenuzar el hemograma y hacer ciertas hemoglobinas, mioglobinas, etcétera, para ver si el jugador está dispuesto a entrar en la competición nuestra. Estamos hablando en la competición nuestra. Claro. Lo que nos interesa, porque otros países ya lo tienen bien organizado. Ya. Y están con todo. Con Las todo hormonas, esto. Enrique. Claro, Las hormonas. ahora, por supuesto. Dentro de ese panel les hacemos las pruebas hormonales, que son las tiroides, porque un hipertiroidismo y una cosa de esas no le permite al jugador desarrollarse. ¿No ve? Testosteronas, etcétera, ¿no? Todas las pruebas. Testosterona, cortisol, para ver. Se les hace un panelcito Ya. que algunos médicos deportólogos no consideran es necesario. Y se olvidan de eso, y con tener la glicemia y el colesterol y el hemograma y a veces el hepatograma, ¿no? Las transaminasas, la creatinquinasa en Bolivia es importante por la altura, hacer las pruebas que controlan el desgaste muscular. La creatinquinasa es una hormona, es un químico que nos va a revelar cuánto de desgaste muscular ha tenido ese jugador ese día. Exacto, ese día, o cómo está también él, ¿no? Cómo está organizado su corazón. ¿No ve? Porque nos puede ocurrir desmayos y una serie de cosas por falta de no haber visto eso. Perfecto. ¿No ve? Sí, muy bien. Eso ocurre. Y bueno, también yo tomo en cuenta los exámenes de enfermedades contagiosas. Ya. Claro que sí. Entonces, nos escribe Chagas, tenemos que ver muchas cosas en Bolivia que no están curadas del todo, pero que sí tienen curación. Pero tenemos que ver todas esas pruebas de enfermedades infecciosas, virales, todo lo que significan las enfermedades, las exámenes de heces para ver si no tienen parásitos. La ETS, exámenes no, se les hace completo, claro, examen de orina. Completo, totalmente. Examen de orina, de sangre, y también se les hace las pruebas de ETS, ¿no? De enfermedades. Pero ¿cada cuánto será, doctor, que se les tiene que hacer todos estos exámenes? Bueno, hay un descuido total del jugador y de todo el mundo, pero cuando empieza la pretemporada, es ahí que tenemos que hacerles filas a toditos, sacar sangre y hacerles todos los paneles necesarios. Perfecto. ¿Por qué no queremos sorprendernos? Claro. ¿No es cierto? Después, cuando se hacen contrataciones, hay contrataciones pasajeras que dejamos pasar por alto eso. Así es. Pero hay contrataciones que son pues poderosas. Claro, los clubes tienen que saber el estado de sus tenemos que hacerles No nos olvidemos que Enrique ha sido dirigente de un club grande en el país y que además tiene la experiencia de dirigente y ha visto estos cambios que de contratar a grandes jugadores y demás. Y un pequeño detalle a veces se pasa y resulta que el jugador a veces no empieza a rendir por ese pequeño detalle. Y como anécdota, sin mencionar nombres, les comento, he visto mujeres deportistas participando en Olimpiadas que sus periodos menstruales, por ejemplo, eran muy intensos y bajaban mucho su cantidad de sangre y competían con anemia, y así todo lograban puestos 2, 3, 4. O sea, imagínense si hubiera tenido si hubieran podido regular eso en el momento adecuado. Bueno, con esta información nos vamos ahora a un corte para volver más en su programa de Clínica